Bienvenidos a la clase de los primarios. El día de hoy vamos a hablar acerca de Jonás. Por eso tengo este pez bien grande, esta ballena. Mi profesor de la Universidad Adventista donde estudié dijo que en algunas versiones antiguas se decía que el pez que había tenido Jonás era una ballena. Así que por esa razón la tenemos aquí. Este es un libro que ustedes pueden hacerlo con los niños. Ellos pueden coleccionar el libro y pueden pegar figuras de acuerdo a cómo va la historia. Así que vamos a ver la primera parte de la historia en la cual ustedes pueden participar. Es un libro. Solamente le hemos hecho la carátula de un pez grande, de una ballena, y hemos colocado las copias, la silueta de la ballena y hemos pegado figuras. Eso pueden ir los niños haciendo y eso es una actividad que le va a servir mucho para diferentes actividades y programas. Ahora vamos a empezar con la historia de Jonás. Eh, la historia de Jonás es una historia muy conocida y vamos a hacer algunas actividades con los primarios en esta edad para que ellos, pues vamos a ver las tres selecciones, vamos a usar solo un PowerPoint. Así que queremos que todos ustedes estén completamente atentos a lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien. ¿Qué actividad vamos a hacer nosotros con los primarios? Primero vamos a hacer este cartel que dice Jonás es el profeta que vamos a hablar las características positivas y las características negativas y al final le vamos a decir a los niños qué es lo que ellos van a imitar. Para eso los maestros deben llevar respuestas y ayudar a que los niños participen, porque la meta es lograr que ellos aprendan por qué tienen que aprender esta historia, qué deben aprender, cómo pueden aplicar a su vida y para qué les sirve esta historia, cómo ellos pueden compartir con otras personas esta historia, el mensaje de esta historia. Queremos que los niños no solamente conozcan las características y los personajes de las historias o los sucesos, el inicio, la mitad. No, ellos queremos que vean el mensaje que tiene para sus vidas, porque hoy día ningún niño ha visto un profeta que es tragado por un gran pez. Así que nosotros podemos comprender que los niños tienen que aprender los mensajes que hay de esta historia. Así que empezamos otra de las actividades. Esta actividad podemos hacer otra historia. Pueden los niños dibujar el inicio de la historia, el primer sábado. Luego la mitad de la historia, qué pasó en la mitad de la historia. Y luego qué pasó al final de la historia, después que se completan estos 4 últimos sábados del mes de marzo de este año. Así que estas son actividades que tú puedes realizar, no son difíciles. Lo único que tienes que lograr es que el niño explique y pueda saber los sucesos en forma progresiva, desde el inicio, en forma cronológica, desde el inicio, la mitad de la historia, el final, para lograr que ellos capten la idea, cuál fue el propósito, por qué tengo que estudiar la historia de Jonás, qué lección importante tengo que sacar para mi vida, cómo puedo compartir este mensaje que aprendí, qué es lo que tengo que aprender. Hoy día yo vivo en el siglo XXI, no he visto una ballena más que en un video. Eso es lo que tratamos, de que los niños sí puedan participar en cuanto a estos métodos que estamos aplicando para que los niños puedan encontrar los mensajes. Las historias, ser maestro no es solo contar una historia, ¿no? Porque la historia así simplemente sin un significado para las vidas no son como los cuentos de Disney. Nosotros queremos que los niños capten el mensaje, por eso necesitamos aplicar estos métodos. Ok, vamos a hablar acerca del libro de Jonás. Es un informe acerca de un profeta hebreo que tenía el nombre de Jonás, que vivió durante el reinado del rey Jeroboam. Es el único el profeta que es llamado por Dios para ser un misionero en otro país, porque ni Eliseo ni
fue llamado exclusivamente para la predicación. Ellos fueron a hacer milagros, a ungir reyes, pero en este caso Jonás era un profeta bastante diferente, porque era un profeta que fue llamado por Dios para ir de misionero a otro lugar. O sea que el plan de Dios desde el Antiguo Testamento era que el mensaje de que Jesús venía, de que Jesús era el Redentor, no era solamente para el pueblo judío. Entonces, eso lo dice en Isaías y en Salmos. Así que ese era el mensaje que Jonás tenía que ir a anunciar, que Dios, hay un juicio que Dios iba a establecer para el pueblo de Nínive. Así que aún en los tiempos del Nuevo Testamento era una lección difícil para aprender de que el mensaje que el pueblo judío tenía era no solamente para ellos, sino era para el mundo entero. Así que en Jonás tenemos un informe de una experiencia misionera de un profeta que tenía sus estereotipos, que él pensaba que no, eso no es lo que Dios quiere, quiere solamente la salvación y las bendiciones para el pueblo judío. Pero ya desde el Antiguo Testamento se enseña de que realmente nosotros tenemos que predicar al mundo sin ninguna distinción. Y Dios apoya que los líderes salgan de las iglesias populares y vayan al mundo entero a predicar. O sea que es un mandato de Dios. Bueno, Israel estaba en todo su esplendor en esa época. Dice que había extendido sus ofrendas hasta Siria. Jonás había nacido en Gad-Hefer y habló de parte de Dios al malvado rey Jeroboam, el rey del norte, en el año 780 a.C. O sea que Jonás era un profeta, ¿no es cierto? Era una persona activa, trabajaba. Esa es una característica positiva que vemos en Jonás. Pero Jonás no era un profeta del rey, era un profeta de Dios. Había profetas de los diferentes dioses, habían sacerdotes, sacerdotisas, pero el profeta era la persona que recibía el mensaje de Dios. Entonces nosotros tenemos que definir qué es un profeta. Es una persona que recibe mensajes de Dios en forma escrita, en forma oral, de Dios, Dios le habla, o en forma de sueños. Así que en este caso, Dios le dijo a Noé, le habló, a Jonás, perdón, le habló, y él pudo comprender que tenía un trabajo que hacer. O sea, la primera parte es que un profeta recibe el mensaje de Dios o por medio de sueños o visiones. Así que es el caso de Jonás, fue que Dios le mandó a él que fuera. Ahora, ¿qué era Nínive? Bueno, Nínive era la capital de Asiria. Si tú vas a National Geographic y quieres hablar acerca de los de Nínive, de los asirios, vas a encontrar que era una ciudad muy grande, que tenía más de 3.000, 4.000 personas. Este imperio realmente cayó en el año 640 a.C. y era la ciudad más grande de aquella época. Los asirios tenían fama de ser crueles y fieles. Así que ellos eran guerreros, por lo tanto ellos salían hacia las conquistas de pueblos para poder sobrevivir. Era parte que adquirían grandes terrenos en otros imperios que iban conquistando. Ellos realmente tenían fama de ser fieros y crueles, porque ellos al extender sus territorios podían obtener campos de cultivo para la alimentación de su pueblo. O sea, no basta con saber que eran soldados, sino que ellos lo que hacían era extender sus tierras, sus propiedades, y así podían cultivar más alimentos para poderlo hacer. Eso es lo que tenemos que considerar. Ahora, el mensaje que Dios le da a Jonás no fue en un sueño, ¿no? Fue una visión directa entre el profeta y Dios. Y entonces le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, o sea, reconocía que era una gran ciudad, y pregona y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, esto era bastante interesante, hay que verlo y decirlo, porque no es fácil llegar a una ciudad en Nueva York o New Jersey, o donde tú te encuentres y decirle a la ciudad, ustedes son malos, son crueles, son despiadados, son personas malas, son niños malos.
y entonces ahora Dios quiere que ustedes se arrepientan. Automáticamente este era un mensaje nuevo para Jonás, porque Jonás estaba acostumbrado a predicar en las iglesias cada sábado, en las sinagogas, estaba acostumbrado a predicar en el templo, pero ahora esto era diferente para un profeta que estaba acostumbrado a trabajar solamente con gente judía. Entonces, cuando un pastor solamente o tú estás acostumbrado a trabajar y relacionarte con personas de la iglesia, es diferente cuando tú te vas y te relacionas con otras personas de otro lugar. ¿No es cierto? Que no son adventistas. Entonces es diferente porque tú no sabes los feelings, los sentimientos que esa gente va a tener o la reacción que va a tener la gente contra ti porque está diciéndole que son malos. Y a nadie le gusta que le digan que son malos. Entonces era la razón por la cual Jonás también, aparte de eso, él iba a una ciudad que era mala, que estaba acostumbrada a matar, los soldados mataban a quien ellos querían, mataban ellos a quien ellos querían, a quien les parecía bien, y entonces ahora él tenía que ir y decir, Nínive, arrepiéntete de tus pecados, ustedes son malos, los niños son malos, las mujeres son malas, el rey es malo, ahora tienen que arrepentirse porque Dios va a destruir esta ciudad. Por otra parte, los de Nínive sabían quiénes eran los judíos. Ellos habían conocido la historia de judía, habían conocido de Moisés, de Abraham, conocían el poder de Dios sobre los egipcios, el poder sobre los pueblos que habían conquistado. Así que por lo tanto ellos sabían que el mensaje de Jonás era un mensaje, no era un mensaje nuevo, porque ellos muchos conocían al pueblo judío. Así que ahí podemos ver algunas características de Jonás, ¿no es cierto? Porque no era tan fácil, era el miedo también que él tenía y también los estereotipos que él tenía, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, estamos hablando del eslabón de la comunidad, que Dios nos enseña cómo tratar a los demás. Y en Salmos 48, que es el versículo, dice, en hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado. Ahora, la historia de Jonás también te enseña el trato que tú tienes que tener para las personas que no conocen de Dios o el mensaje adventista. ¿No? Jonás era una persona que decía, no, yo no voy a ir a Nínive a predicar, prefiero quedarme, ¿no es cierto?, solamente predicando en la iglesia judía. En este caso, hoy día podemos decir, Jonás solamente quería predicar al pueblo adventista, pero no quería ir a los otros lugares, ¿verdad? Así que sabemos que el malvado rey Jeroboam había restablecido los límites de Israel, estaba desde el Arabat, y entonces ahí se encontraba eh, el profeta Jonás, Jonás tenía su papá, era hijo de Amitai, era un profeta de Galilea, nacido cerca de la aldea de Nazaret, era un profeta de mucho éxito, dado que su profecía solamente se cumplió, ¿no es cierto? Jonás poseía grandes virtudes y grandes defectos. Era testarudo, era rebelde, pero estaba dispuesto a aprender. Era fiel a Dios, valiente, una persona de oración, pero estrecho de miras, egoísta y bastante vengativo. Esta característica porque los profetas no eran personas perfectas. Los profetas no eran personas perfectas. Jonás era en primer lugar, él no quería hacerlo, porque él siempre había predicado en Israel. Ahora que lo mande Dios a otros lugares, como tú solamente has predicado a los adventistas y ahora tenías que ir a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los católicos. Y eso era duro para él porque no estaba acostumbrado a una cultura, a una predicación diferente, ¿no? Era rebelde porque él no quiso hacerlo. Él era un profeta y un profeta, una de las características de un profeta es que tiene que ser obediente. Si Dios le dice, ve al monte, ve al monte. Y hemos visto que los distintos personajes fueron obedientes. Moisés fue obediente y cuando se equivocó, Dios le puso disciplina. Cuando el pueblo quería matar a Moisés, Dios lo protegía, porque Moisés era un profeta que hablaba con Dios. Así que cada líder en el pasado, y Jonás sabía que cada uno de los profetas, el rey David, todos aquellos habían sido siempre obedientes y algunos habían desobedecido, pero él dijo, no, yo no voy. Era una persona que estaba dispuesto a aprender. Es una característica porque él tuvo que aprender.
¿no? Él tenía estereotipos. ¿Cuál era el estereotipo que él tenía? Él creía, por ejemplo, que la salvación solo era para los judíos. O sea, irme a Nínive. Nínive. No, yo no quiero ir a Nínive. Los nínives son malos, son pecadores, son personas que comen puerco, son personas que bailan, que toman cerveza. Entonces él dijo, no, yo voy a ir, no creo que, no, yo creo que Dios se equivocó. Que mande a otro, yo no quiero, hay otros profetas por ahí. Y a veces podemos actuar así, a veces tenemos estereotipos con nuestra familia, no, mi abuela no quiere saber de Dios, mi abuela es católica, o mi tío es testigo de Jehová, no, yo no le puedo predicarle, pero no, aquí vemos la historia de Jonás que a él se le mandó, ve y predica, y diles la verdad, ¿no es cierto? A veces decir la verdad, Jonás tenía que decir que el pueblo era malo, que los niños eran malos, las mujeres eran malos, el rey era malo. ¿No? O sea, no había que, ay, sí, qué pobrecito, qué lindo. No, no, no. El mensaje era directo porque Dios es muy directo en su vivir. Pero él era un hombre fiel a Dios porque hay que reconocer que Dios necesitaba una persona como Jonás. Aparte que Jonás tenía que aprender. O sea, que Dios cuando te manda un trabajo, para hacer para Dios, tú no solamente compartes el evangelio, sino tú vas adquiriendo experiencia, vas aprendiendo, porque Jonás nunca había tratado con predicando a todo un pueblo que no era su pueblo. Y eso es interesante. Era una persona de oración, ¿no? Porque lo vamos a ver más adelante, pero él tenía una mirada muy poca, no miraba más allá. Él no sabía que toda esa ciudad podía realmente tener la salvación. O sea, una persona muy estrecha. Él decía, solamente mi pueblo. Pero a veces cuando necesitamos personas que tengan objetivos grandes, personas de fe, personas que se sientan que Dios va a llamar a toda la comunidad para darle la oportunidad. Así que esa era la oportunidad que ellos tenían. Y por supuesto que era egoísta porque no quería compartir y él era vengativo. Ah, no. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué huía Jonás? La pregunta es, bueno, por eso me apresuré, dice el versículo, a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tanto en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora, Jonás, ¿por qué huía? Porque sabía que Dios amaba al pueblo de Nínive, a pesar que eran borrachos, a pesar que Dios lo amaba y ellos necesitaban una oportunidad para recapacitar, habían aprendido de los judíos a través del comercio, se habían relacionado con los judíos, entonces ellos sabían de la salvación y si ellos tenían esa oportunidad se podían salvar. Jonás por eso era egoísta, ¿no es cierto? Entonces él pensaba, sabía que Dios los iba a perdonar, así que por lo tanto Jonás, esa es la razón por la que huía. Bueno, entonces recordemos que él fue enviado a Nínive, pero se fue a Tarsis. Es como cuando tu mamá te dice, ve a la cocina y tú te vas a tu habitación. O te dice, ve a la escuela y tú te vas con tus amigos. Entonces él era desobediente. O sea, él amaba a Dios, pero era desobediente. Ahora, ¿por qué Jonás hizo esto? Ahora, no era su mamá que lo mandaba a Nínive, era Dios. Él había trabajado para Dios como profeta y entonces él no fue. Pero Dios necesitaba de Jonás. Dios sabía que de todos los profetas que había en esa época, el que necesitaba en ese momento estar hacer cumplir ese trabajo era Jonás, porque Jonás tenía que aprender algo. Y gracias a Jonás, a lo que pasó, nosotros tenemos el libro de Jonás. Jonás era un judío patriota, o sea que él dijo, no, Dios se equivocó porque la salvación es para los judíos, no para ellos, ¿no? Pensaba que la salvación era para ellos. Jonás conocía lo de Nínive, sabía la crueldad. Ahora, ¿por qué sabía? ¿Cómo sabía Jonás? Por las noticias de las guerras. Cuando él quizás se dirigía de un lugar a otro pueblo, sabía que los soldados de Nínive habían pasado, habían matado gente, habían quemado todo, habían matado a los animales, habían llevado a los niños, por lo tanto esa era la crueldad que ellos tenían. Entonces él solamente deseaba para ese pueblo que era tan malo, que porque lo miraba como malo, quería que todo el pueblo muriera. Imagínate. Ahora te digo, hay cosas interesantes porque
aunque puede ser que ellos han sido malos y merezcan sin la muerte por las cosas malas que hacían, matando niños, matando mujeres, robando, saqueando, ellos también necesitaban reconocer que había un Dios que les podía perdonar. Pero él, Jonás, era de escasamente. No, no, o sea, cuando tú te encuentras con un borracho, con un drogadicto, con un loco en la calle, con una persona, un hombre, una persona sin hogar, nunca pienses que esa persona no tiene derecho a tener la salvación de Dios, porque estarías pensando como Jonás, ¿no? Ahora, tú ves ahí ese cuadrito de abajo, esta era una de las puertas de entrada de la ciudad de Nínive, por lo tanto tenían unas construcciones preciosas. Pero Jonás decidió huir, pero Jonás no podía esconderse de Dios. Y el Dios y nuestro Dios tenía un plan para Jonás. O sea, algunas personas se van de la iglesia o no hacen las cosas que Dios les manda, se tratan de esconder, se van a otro lugar y uno no se puede esconder de Dios. Y el libro de Jonás quiere que tú aprendas, donde tú estés, Dios está cerca de ti. Pero Dios no entra a una discoteca, a una fiesta donde hay mala música. Dios no entra a lugares prostíbulos, a conversaciones donde se practica la ouija. Dios no puede entrar allí. Pero Jonás no fue a ese lugar. Jonás simplemente se tomó unas vacaciones sin el permiso de Dios y decidió irse a otro lugar. Pero Dios tenía un plan para él. Entonces él fue en la noche o quizás por la mañana, se subió al barco y se subió al barco y dijo aquí y se puso abajo en la parte donde dormía y se echó a dormir tranquilamente. Así que a veces es una manera como tú te escapas. No siempre la gente se va a una discoteca o simplemente se va. Jonás simplemente se subió a un barco y se metió ahí y se puso a dormir mientras el barco continuaba y los marineros estaban dirigiendo el barco hacia la ciudad de Tarsis. O sea, mira, cómo afecta cuando tú no haces tu trabajo para Dios, le puedes afectar la vida a otras personas, ¿verdad? Cuando tú estás desobedeciendo a Dios, tú puedes causar un problema en el trabajo, en la escuela, en tu familia, porque Jonás estaba ahora causando un problema grande. Entonces Dios dice que hizo levantar un viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, mientras Jonás estaba ahí en el barco, dormido, Dios hizo algo, ¿no es cierto? Pero Dios no hizo un destrozo. Dios no hizo que el barco se hundiera o que muriera gente. Simplemente Dios hizo levantar un viento grande en el mar y hubo una tempestad, cayeron truenos, relámpagos, una tempestad de viento, de lluvia quizás tan grande que se pensó que la nave se iba a partir. Acuérdate que en esa época no había la tecnología, no había la noticia del clima, no había muchas cosas que hoy día tenemos para saber si va a haber, mañana va a llover o va a haber tormenta. Así que los marineros estaban tan asustados de las cosas que estaba pasando ahí. Entonces los marineros tuvieron miedo. Claro, porque ellos estaban acostumbrados a tormentas, pero cada vez que ellos tenían una costumbre, dice que ellos tenían esa costumbre, que cada uno clamaba a su Dios y entonces al ver que la tormenta se iba poniendo más difícil, uno comenzaba a orar a Buda, uno oraba al Dios del mar, otro oraba al sol, otro oraba al Dios de las estrellas y otros oraban y comenzaron a ver que el barco se no va a hundir por las cosas que tenemos y comenzaron a tirar las cosas que tenían. ¿Qué tiraban ellos? Vino, quizás tiraban ollas, quizás tiraban ropa, quizás tiraban maderas, quizás tiraban perfumes o estaban tirando las cosas al mar, pero dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Eso fue lo que dice la historia, ¿no? O sea, porque Jonás no obedeció, porque Jonás no hizo caso, porque Jonás tenía prejuicios contra la gente. Decía, no, ellos no merecen ir al cielo porque son malos, son crueles, asesinos. No, yo no voy a obedecer a Dios. Jonás estaba causándole problemas a las personas que estaban allí en el barco, estaban los marineros. Era troublemaker. Troublemaker era Jonás, era una persona de problemas. Ahora, es interesante porque tú puedes ver que lo que Dios estaba haciendo con Jonás era maravilloso. Esos marineros quizás no habían tenido la oportunidad de conocer a Dios.
Esos marineros ahora que estaban orando a sus dioses se daban cuenta que sus dioses no respondían y la tormenta se ponía cada vez más difícil. Y entonces era como que Dios estaba jugando con el viento, movía el barco por aquí, movía el barco por allá. Ellos estaban desesperados, tiraban, adoraban sus dioses, no contestaban, tiraban las cosas del barco. Y entonces ellos estaban ahí asustados cuando Jonás estaba lo más profundo dormido. Estaba lo más profundo dormido. Y entonces cuando le dijeron, lo encontraron, cuando que estaban buscando que tirar al barco, se encuentran con Jonás. Y entonces lo levantan y le dicen, mira, mira, yo he orado a mi Dios, él ha orado a su Dios, estos han orado a sus dioses, él oró a las estrellas, él oró a la luna, pero ahora tú, si tienes un Dios, ora porque nos morimos en esta tormenta. Pero Jonás sabía que quién había causado la tormenta. Era una cosa maravillosa porque aunque él estaba molesto porque Dios lo había mandado a predicar a un país lejos, un mensaje duro, porque no era un mensaje fácil, no creas que Dios nunca manda que las cosas sean con suavidad, ¿no? Dios le dijo al pueblo, ve, dile que son malos, que tienen que arrepentirse, que el rey hace maldades, las mujeres hacen maldades, los niños hacen maldades. Ahora, eso no era una cosa fácil, pero a pesar cuando ellos le contaron de la tormenta, Jonás se dio cuenta de que era Dios quien había mandado la tormenta. Vamos a quedarnos aquí porque la lección son 4 sábados, así que queremos que ustedes analicen estas cosas interesantes y podamos nosotros comprender la historia de Jonás, ¿verdad? La historia de Jonás era un profeta, ¿no es cierto? Que había predicado siempre en Israel, pero fue el primer profeta que Dios le mandó un mensaje que fuera a predicar a otra ciudad, ¿no es cierto? Que no era del pueblo, no era del pueblo que amaba a Dios. Pero los de Nínive eran conocidos por su maldad. Él había nacido en Afer, cerca de Nazaret, así que él había nacido en un pueblo muy cercano a donde Jesús iba a crecer, en Nazaret, después de Belén. El Nínive era una ciudad, era la capital de Asiria. Los asirios eran conocidos por su crueldad y Jonás conocía eso por las historias que él había visto, por las visiones que Dios le había dado. Y entonces Dios le dijo que ve a ese lugar y predica a la gente que son malos, que son crueles, que tiene que haber un cambio en sus vidas. Y Jonás, que era un estereotipo él tenía unos estereotipos, él decía, no, 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 de hecho no puedo ir a predicar porque ellos son malos, me van a matar. Él dijo, no, la salvación es para los judíos, no, no, ellos son malos, comen puerco, violan sábado, matan a las mujeres, adoran ídolos, no, no, ellos no pueden ser salvos, pero el pueblo tenía una oportunidad y Jonás tenía que obedecer. Había gente allí. Ahora, Dios pudo haber elegido otro profeta, pero Dios eligió a Jonás. Cuando Dios elige una persona para ese puesto, no elige otro, ¿cierto? Esa persona tiene que cumplir su misión y el trabajo, por supuesto, que no era fácil. Dios nunca dice a una persona que el trabajo va a ser fácil, ¿no es cierto? Jonás sabía lo que iba a suceder, podía haberle pasado, pero Jonás tenía algunas características positivas que nosotros estamos viendo hoy. Así que él no fue, ¿verdad? Y se subió a un barco, ¿verdad? Se subió a un barco y trajo problemas a la gente, a los dueños de ese barco, a las personas que trabajaban en ese barco. Les trajo problemas, ¿verdad? Cuando tú no obedeces a Dios, traes problemas en el trabajo, Dios comienza quizás a bajar las ventas o la gente se enferma hasta que tú reconozcas que eres tú la que está causando ese problema. Pero a pesar de todo eso que estaba pasando en el barco, Dios manda una tormenta de viento. Los marineros conocían lo que era una tempestad y no sabían que era Dios quien había mandado esa tormenta, pero en esa tormenta no estaba muriendo gente, a diferencia de las tormentas que provoca Satanás, cuando manda el COVID, manda esas tormentas, el barco se estaba meciendo, pero no había muerto nadie. Entonces ellos comenzaron a clamar a sus dioses y Dios estaba aprovechando esa oportunidad para que esos marineros
expresaran su agradecimiento a sus dioses, pero sus dioses no existían. Entonces ellos llegaron a la conclusión, ninguno de nuestros dioses puede escuchar nuestras oraciones y salvar nuestra tormenta. Así que mientras estaban tirando ollas, vino, licores, joyas que habían en el barco, porque era un barco, ropas y todas esas cosas, encontraron un hombre que estaba durmiendo lo más tranquilo posible, el culpable de la tormenta, Jonás, ¿no? Y entonces lo levantaron y le dijeron, mira, todos hemos orado a nuestros dioses, ninguno de ellos nos va a responder. Entonces Jonás supo que esa tormenta era dada por Dios. Y entonces le dice, échenme a mí. Y él les contó, Dios me mandó a predicar y entonces cuando ustedes me tiren ahí, la tormenta va a cesar. Y todos se quedaron así, ¿verdad? Tú porque conoces la historia, sabes lo que pasó en la historia, pero si no hubieras conocido, si hubieras estado en ese momento, hubiera sido difícil tomar esa casa. Pero vamos a ver unas características de Jonás. Primero, era profeta, era una persona que trabajaba para Dios. Segundo, él amaba a Dios, ¿cierto? Las características negativas es que no era obediente, tenía estereotipos, o sea, él decía, no, este no puede ser salvo por Dios ni irse al cielo porque es pecador. Y él se escapó, una cosa negativa, él se escapó del trabajo. Y otra de las características negativas que podemos traer es que él, al no obedecer a Dios, podía causar problemas en el trabajo. Que Dios nos ayude en esta semana porque somos llamados como Jonás a predicar. Somos no lejos, somos llamados para predicar en la comunidad donde tú vives, en tu familia, y no seas como Jonás. No digas, no, ellos no me van a hacer caso, porque eso es lo que decía Jonás. Oh, no, son malos, son crueles, son católicos, no, ellos no quieren saber, no merecen, no, nosotros sí, porque somos adventistas, podemos hacerlo. Porque si tú haces eso, puedes causar un problema en tu familia. ¿No? Ahora Dios simplemente le dijo, ve y predica, no le dijo, cuando Dios te manda un trabajo, tú no puedes cuestionar o decir por qué yo, o por qué no, o por qué sí. Simplemente Jonás tenía que hacerlo, porque Dios tenía una visión para ellos. Pero Jonás se equivocó. Dios no elige personas perfectas. Nosotros no somos perfectos. Tu papá no es perfecto, el pastor no es perfecto. Así que a pesar de nuestra imperfección, Dios usó a Jonás y ahora Jonás en el barco, frente a gente que era marinera, que no eran judíos, él vio que las personas estaban buscando un Dios que pudiera calmar la tormenta. Y cuando tú presentas el evangelio, te encuentras con personas que están buscando un Dios que le responda sus preguntas, un Dios que le dé la salvación, un Dios que le explique por qué hay coronavirus. Y somos llamados nosotros realmente a predicar acerca de Jesús. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana con la historia de Jonás.